amiga, espero estés muy bien. El día de hoy tenemos una clase muy especial. Esta clase se llama Quebranta mi corazón. Y antes de comenzar, vamos a leer Proverbios capítulo 18, versículo 12. Acompáñenme, niños. Dice así: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Bueno, como vemos, el Señor nos dice que antes de que venga el quebrantamiento, se eleva nuestro corazón. Eso significa que si nuestro corazón es elevado o enorgullecido, seremos llevados a un quebrantamiento. Bueno, niños, vamos a empezar con la historia del día de hoy. Veremos la historia de Christmas Evans. Sus padres le llamaron así porque nació en diciembre de 1766. La gente le apodó el predicador tuerto porque era ciego de uno de sus ojos. ¿Saben, niños, por qué le faltaba uno de sus ojos? Bueno, pues resulta que cuando era adolescente, o sea, joven, era, un poco loco. Y pues, ¿qué pasó? Resulta que le gustaba divertirse y embriagarse, terminando en grandes peleas y en la mayoría era el campeón. Tuvo muchos accidentes, como una vez que se cayó de un árbol sobre un cuchillo. En otra ocasión lo sacaron del agua como muerto. Y en una de esas peleas, adivinen qué sucedió. Sus compañeros le cegaron de un ojo. Pero Dios lo usó y lo guardó de una manera increíble, teniendo misericordia de él a pesar de lo que sucedió en su juventud, ya que llegó a ser un gran predicador, teniendo el Espíritu Santo en su vida y siendo usado por el Señor para predicar de una manera especial. A los 17 años, Christmas recibió a Cristo como su Salvador. Aprendió a leer y poco después fue llamado a predicar y separado para el ministerio. Al principio, sus sermones y prédicas eran muy secas y eso preocupaba su corazón. Pero un día, él viajaba en su caballo y se bajó en medio de un bosque muy espeso, donde derramó su vida en oración a Dios, al igual que Jacob en Peniel. ¿Sí recuerdan esta historia, niños? Bueno, quiero que vayamos y leamos rápidamente un pedacito de esta historia. Se encuentra en Génesis capítulo 32. Y leeremos desde el versículo 26 en adelante. Dice así: y dijo, ¿quién le dijo? El ángel: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Niños, ¿saben qué significa Peniel? Significa el rostro de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, sigamos con nuestra historia. Después de ese día, de que Evans se arrepintiera en aquel bosque, él reconoció la gran responsabilidad
de su obra. Su espíritu siempre se regocijaba con la oración y se sorprendió en gran manera por los frutos gloriosos que Dios comenzó a darle. Él era valiente como un león y humilde como cordero. No vivía para sí, sino solo para Cristo. Además de ser ágil mentalmente y hablar muy conmovedor, poseía un corazón que rebosaba amor para con Dios y su prójimo. En verdad era una luz que brillaba y ardía constantemente. En todos los lugares donde él predicaba había un gran número de conversiones, ya que él era vivificado por el Espíritu de Dios. Aunque en una ocasión fue quebrantado porque hubo una gran lucha de doctrinas, endureciendo así su corazón. El Señor lo regresó a su presencia. Y él sintió, mientras oraba arrepentido, como unas grandes cadenas caían de sus brazos y como su corazón endurecido se ablandaba. Y el Espíritu Santo llenó nuevamente su vida de su poder y de su amor. A la edad de 73 años, aún sin verse frágil o débil, dio su último sermón, con muchas conversiones como siempre. Y 3 días después cayó enfermo y dijo al pastor quien lo hospedaba: mi gozo y consuelo es que después de dedicarme a la obra del santuario, sacerdocio y pastorado, durante 53 años, nunca faltó un sacrificio agradable a mi Dios. Predica a Cristo a la gente. Después de cantar un himno, dijo: adiós, adiós, y murió. Su vida, niños, nos deja un gran ejemplo a seguir. Fue un gran siervo del Señor que se dejó usar para traer salvación a muchas almas. Hola niños, Dios les bendiga, espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta nueva sección, Adivina el personaje. Así que empecemos. Fue alguien a quien Dios le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. A este personaje le nació un hijo en su vejez. Como era alguien muy rico, sus pastores y los de su sobrino reñían porque estaban muy juntos y no alcanzaba para el sostenimiento de las ovejas. Y la última característica: este hombre acostumbraba a abrir pozos. ¿Qué personaje es? A. Isaac. B. Abraham. C. David. Y D. Juan. Y se acabó el tiempo. El personaje era Abraham. Nos vemos en esta nueva sesión en una próxima ocasión. Dios te bendiga.
vamos a leer el Salmo 147, verso 3. ¡Vamos! Dice así: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esto fue lo que le sucedió a un joven, quien asistía a su grupo juvenil y a su iglesia local. Bueno, resulta que él era un joven de 14 años y era muy consagrado. Era firme en su fe, muy confiado de sí mismo. Y el pastor de su iglesia lo amaba con todo su corazón, porque este joven amaba al Señor. Él pasaba aún 4 horas orando en su habitación, íntimamente con Cristo en su presencia. Pero el pastor de su iglesia comenzó a tener una gran preocupación por él, ya que lo amaba muchísimo, pues creía que la confianza en sí mismo y en sus buenas obras podrían causarle grandes problemas. Y lo que su pastor temía, un día sucedió. Cuando cumplió los 18 años de edad, a su padre le diagnosticaron un cáncer incurable. Aunque este joven y su madre oraron, ayunaron, intercedieron por su padre y esposo, el Señor ya tenía un plan trazado. Y este joven, aunque se veía firme, llamó a su pastor y le contó lo que estaba sucediendo. Y el pastor de una pudo comprender que el Señor había empezado a tratar con este joven. Así que él viajó y visitó a este joven y a su familia. Y cuando el pastor llegó, vio que su padre estaba muy mal. Y los médicos le habían dicho que tan solo tenía unos pocos días de vida. Pero a pesar de esto, este joven creía que su padre sanaría. Y aún así seguían orando y orando. Pero un día el pastor recibió una llamada. Era el joven diciéndole que su padre había muerto. A pesar de la noticia, el joven se veía firme. Cuando llamó a sus amigos a darle la noticia de que su padre había muerto, ellos estaban llorando. Y él les preguntó: ¿por qué están llorando? ¿Ya saben que mi padre murió? Y le dijeron: no sabíamos que tu padre había muerto. Lloramos la pérdida de uno de nuestros amigos. Y este otro joven que había muerto era muy cercano al joven de quien estamos hablando. Así que ya iban 2 muertes, la muerte de su padre y la muerte de uno de sus grandes amigos. Poco tiempo después, iba camino a su trabajo y se encontró con un accidente de tránsito. Cuando vio el carro, se dio cuenta de que estas 2 personas que iban allí eran 2 de sus grandes amigos, quien intentó ayudarlos hasta el final, pero murieron en sus brazos. Parecía que Dios le estuviera dando la espalda. Pero sí, su hora había llegado. La hora de la prueba había tocado su vida. Pero esta era la primera vez que sus propias fuerzas le fallaban. Él se enojó contra el Señor. Le reclamó, diciéndole: Señor, ¿por qué me dejaste? ¿Cuánto tiempo te he servido con todo mi corazón? Y entonces este joven se alejó de los caminos del Señor, buscando el mundo embriagarse. Pero el Señor le rescató, ya que poco tiempo después, no pudiendo soportar los caminos del mundo, su corazón afligido volvió a buscar al Señor, aunque no de la misma manera, ya que aún seguía constreñido por todo lo que le había sucedido. Hasta que un día, entrando en gran arrepentimiento, comprendió por qué razón el Señor le había hecho pasar por tan gran quebrantamiento.
pues comprendió que no todo era por sus propias fuerzas, sino que era solo por la misericordia de Dios. Y las palabras que salieron de su boca al final de tan grande prueba fueron estas: yo era un hombre sin carácter, mis relaciones eran todas superficiales. Fui criado por mi padre para ser fuerte exteriormente, un hombre que se hace solo o que confía en sí mismo. Jamás podría haber crecido en la manera que Dios quería que lo hiciera. Agradezco al Señor que no me dejó en esas condiciones. Qué vida más preciosa la de este joven, niños, y es también un gran ejemplo a seguir. Recuerden que el quebrantamiento es necesario, así como dice el Salmo 147, versos 10 y 11. Vamos allí. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Niños, que quedemos con estos versos en nuestro corazón y recordemos que el quebrantamiento sí es necesario. Dios les bendiga, niños, y nos veremos en una próxima clase. ¡Chao!